Hay una oración que el cielo ha estado esperando que ores. No una oración ordinaria dicha en un momento ordinario del día. Una oración ungida, específicamente diseñada para una ventana de tiempo específica que Dios estableció antes de la fundación del mundo como el momento de mayor activación sobrenatural disponible en el ciclo completo de 24 horas. Y esa ventana es las horas entre las 4 y las 6 de la mañana. Si te has estado despertando en esas horas sin ninguna explicación natural, escúchame con atención porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la manera en que respondes a ese despertar. No es insomnio, no es el estrés del día anterior reclamando tu atención en las horas más inconvenientes. Es una convocatoria del Dios vivo que no duerme ni se adormece, que tiene algo específico para depositar en tu espíritu en esta hora específica, y que ha estado esperando que llegues a este mensaje para entender finalmente por qué te despierta y qué se supone que debes hacer cuando lo hace. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Crezcamos juntos. Existe una ventana de tiempo que separa el final de la noche del comienzo pleno del día y que la mayoría de las personas duerme sin tener la menor idea de lo que está perdiendo. Es la ventana entre las 4 y las 6 de la mañana, esas horas en que la oscuridad está en su retirada final y la luz está preparando su llegada, en que el mundo natural está en la transición más silenciosa y más cargada de potencial sobrenatural de todo el ciclo de 24 horas. Y lo que sucede en esa transición, lo que Dios hace específicamente en ese umbral sagrado entre la noche que cierra y el día que abre, en la vida del creyente que está despierto y posicionado en oración durante esas horas, no es simplemente la acumulación general de gracia que cualquier momento de devoción sincera produce. Es algo cualitativamente diferente. Es el encuentro con la unción específica de la madrugada, la impartación sobrenatural que Dios ha designado para fluir en esa ventana de tiempo particular con una potencia y una especificidad que no está disponible de la misma manera en ningún otro momento del día. Y el creyente que descubre esta unción, que aprende a posicionarse en esa ventana con la oración correcta y la expectativa correcta, descubre que las horas entre las 4 y las 6 de la mañana son la inversión espiritual más transformadora y más rentable que puede hacer en cualquier momento de su día. Para comprender completamente por qué esta ventana específica de tiempo lleva una unción que la diferencia de cualquier otro período del día, es necesario entender qué es la unción en su sentido bíblico más profundo y cómo opera en la vida del creyente que aprende a posicionarse para recibirla. La unción no es simplemente un sentimiento espiritual positivo que acompaña los momentos de intensa devoción religiosa. En el Antiguo Testamento, la unción era el acto de aplicar aceite sobre una persona o un objeto para dos propósitos simultáneos e inseparables. El primero era la separación para un propósito divino específico, el acto de distinguir esa persona u objeto del resto para el uso exclusivo de Dios. El segundo era la impartación de la capacidad sobrenatural necesaria para cumplir ese propósito, el equipamiento que iba más allá de los recursos naturales del ungido para dotarlo de lo que el llamado divino requería y que la naturaleza humana por sí sola no podía proveer. El sacerdote era ungido para ministrar en el lugar santo con una autoridad que no venía de su linaje, sino de la unción que lo separaba. El profeta era ungido para hablar la palabra de Dios con una claridad y una autoridad que excedían su propio entendimiento. El rey era ungido para gobernar con la sabiduría y el poder del trono de Dios sobre el trono de Israel. Y en cada caso la unción no era ceremonial, sino funcional. No era el símbolo de algo que podría suceder eventualmente. Era la impartación real e inmediata de una capacidad que el ungido no poseía antes de que el aceite tocara su cabeza. La unción de la madrugada, que opera entre las 4 y las 6 de la mañana, es la expresión de este mismo principio en la vida del creyente contemporáneo que ora en esa ventana.
Es la impartación específica de la capacidad sobrenatural que el día que está comenzando requiere. La claridad de propósito que permitirá al creyente navegar las decisiones del día con la sabiduría de Dios en lugar de la sabiduría limitada de su propio entendimiento. La autoridad espiritual que cambiará la atmósfera de cada ambiente al que entre ese día. La fortaleza sobrenatural que lo sostendrá a través de las demandas de un día que sin esa fortaleza excedería los recursos naturales de su capacidad. Y el poder del Espíritu Santo que hará que todo lo que el creyente toque en el transcurso de ese día lleve la marca de una unción que las personas a su alrededor reconocerán, aunque no siempre tengan el vocabulario teológico para describir lo que están observando. Esta es la unción de la madrugada. Y la oración que se ora entre las 4 y las 6 de la mañana es el vehículo a través del cual esa unción es recibida, activada y llevada hacia el día que sigue con una potencia que ninguna otra práctica espiritual puede replicar con la misma consistencia o la misma especificidad. La razón por la que esta ventana de tiempo específica lleva esta unción específica tiene que ver con la convergencia de múltiples factores que hacen de las horas entre las 4 y las 6 de la mañana el ambiente de máxima receptividad espiritual disponible en el ciclo completo del día. El primero es el factor de la quietud sin competencia. Entre las 4 y las 6 de la mañana, el mundo está en el nivel más bajo de actividad y de ruido que alcanza en cualquier punto del día. Las demandas del trabajo no han comenzado todavía. Las interacciones sociales no han activado sus exigencias sobre la atención y la energía del creyente. Los medios de comunicación y las redes sociales no han comenzado el ciclo de información y distracción que consumirá porciones crecientes del día activo. Y en esa quietud sin competencia la voz de Dios, que siempre está hablando pero que frecuentemente es ahogada por el ruido de la vida activa, puede ser escuchada con una claridad y una especificidad que el ruido del día hace casi imposible de acceder con la misma consistencia. El creyente que ora en esa quietud no está simplemente buscando a Dios en un momento conveniente. Está buscándolo en el momento en que la ausencia de todo lo que compite con su presencia crea las condiciones de máxima receptividad para la unción que Dios quiere impartir. El segundo factor es el factor de la transición cósmica. Entre las 4 y las 6 de la mañana ocurre la transición más significativa del ciclo natural del día, el paso de la oscuridad de la noche a la luz del amanecer. Y en el ámbito espiritual, esta transición no es simplemente un fenómeno astronómico sin significado teológico. Es el momento que el lenguaje profético de la Escritura describe repetidamente como el tiempo de la intervención de Dios en favor de su pueblo. El Salmo 46:5 dice que Dios ayudará a su ciudad al clarear la mañana. El Salmo 35 dice que el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene en la mañana. El Salmo 5:3 dice que David presentaba su oración de mañana y esperaba. La mañana en el lenguaje profético de la Escritura no es una referencia neutral al período de tiempo que sigue a la noche. Es la referencia al momento de la intervención divina, del avance sobrenatural, de la llegada de lo que fue prometido durante la oscuridad de la espera. Y la oración que el creyente ora entre las 4 y las 6 de la mañana se posiciona precisamente en ese momento de transición para recibir la intervención, el avance y la llegada de lo prometido que la Escritura asocia específicamente con las horas del amanecer. El tercer factor es el factor de la confirmación científica. La investigación en el campo de la ciencia del sueño y la cronobiología ha establecido que las horas entre las 4 y las 6 de la mañana representan un estado de transición neurológica en el cerebro humano que los investigadores han identificado como inusualmente receptivo. Los niveles de cortisol que regulan la alerta están comenzando su ascenso matutino, produciendo un estado de claridad mental que no está todavía cargado por las presiones acumuladas del día activo.
La actividad cerebral en ese estado opera en patrones que la investigación ha asociado con la creatividad elevada, la receptividad intuitiva y la apertura a procesos cognitivos que trascienden el pensamiento ordinario. En otras palabras, la arquitectura neurológica de las horas entre las 4 y las 6 de la mañana parece diseñada para la recepción de lo que va más allá de la capacidad del pensamiento ordinario, lo cual desde la perspectiva del creyente es simplemente la confirmación científica de lo que la experiencia espiritual de generaciones de creyentes madrugadores ha verificado consistentemente. Estas son las horas de la unción, y la oración que se ora en ellas lleva el peso de esa unción en cada palabra que declara, en cada petición que presenta y en cada decreto que pronuncia sobre la vida y el destino del creyente que ha descubierto el poder de la ventana entre las 4 y las 6 de la mañana. Primera de Reyes 18:44 registra uno de los momentos más dramáticos de la relación de Elías con Dios y uno que tiene una relevancia directa para el poder de la oración en las horas de la madrugada. Después de la victoria en el Monte Carmelo y después de anunciar la llegada de la lluvia que había sido prometida luego de 3 años y medio de sequía, Elías se puso a orar y oraba con una postura de humildad extrema, su rostro entre sus rodillas, una postura que en el lenguaje corporal de la oración bíblica comunica la concentración total del ser en el acto de la intercesión. 6 veces envió a su siervo a mirar hacia el mar y 6 veces el siervo regresó con el reporte de que no había nada. Pero Elías no abandonó la postura de la oración. No cambió la declaración que había hecho. No ajustó la expectativa hacia abajo para acomodarse a lo que la evidencia visible estaba produciendo. Y en la 7ª vez, el siervo vio una nube pequeña como la palma de una mano que surgía del mar. Y Elías supo que la lluvia prometida había llegado. La persistencia de la oración en la postura correcta produjo la manifestación de lo que había sido declarado. Y ese principio, la persistencia de la oración en la ventana correcta con la postura correcta y la declaración correcta, es exactamente el principio que la oración ungida de las 4 a las 6 de la mañana opera en la vida del creyente contemporáneo que aprende a posicionarse en esa ventana con la consistencia y la expectativa que Elías modeló en el Monte Carmelo. Hay una ventana de tiempo que existe entre el final de la noche y el comienzo pleno del día que la mayoría de las personas duerme sin saber lo que está perdiendo. Es la ventana entre las 4 y las 6 de la mañana, las horas en que la oscuridad comienza su retirada y la luz comienza su avance, en que el mundo natural está en la transición más silenciosa y más cargada de potencial de todo el ciclo de 24 horas. Y lo que ocurre en esa transición, lo que Dios hace específicamente en ese umbral entre la noche y el día en la vida del creyente, que está despierto y posicionado en oración durante esas horas, no es simplemente la experiencia espiritual general de un devoto que madruga por disciplina religiosa. Es el encuentro con la unción específica de la madrugada, la impartación sobrenatural que Dios ha designado para fluir en esa ventana de tiempo particular con una potencia y una especificidad que no está disponible de la misma manera en ningún otro momento del día. Y el creyente que descubre esta unción, que aprende a posicionarse en esa ventana con la oración correcta y la expectativa correcta, descubre que las horas entre las 4 y las 6 de la mañana son la inversión espiritual más transformadora que puede hacer en cualquier momento de su día. La unción es una palabra que se usa frecuentemente en el contexto cristiano con una vaguedad que la despoja de la especificidad operativa que tiene en la Escritura. En el Antiguo Testamento, la unción era el acto de aplicar aceite sobre una persona o un objeto para separarlo para un propósito divino específico y para impartir sobre él la capacidad sobrenatural necesaria para cumplir ese propósito. El sacerdote era ungido para ministrar en el lugar santo. El profeta era ungido para hablar la palabra de Dios con autoridad. El rey era ungido para gobernar con la sabiduría y el poder que el trono de Dios requería. Y en cada caso, la unción no era simplemente un símbolo ceremonial de separación.
era la impartación real de una capacidad sobrenatural que el ungido no poseía por sus propios recursos naturales y que el aceite de la unción confería sobre él como el agente visible de la gracia invisible de Dios que lo equipaba para el propósito al que había sido llamado. La unción de la madrugada que opera en las horas entre las 4 y las 6 de la mañana es la expresión contemporánea de este mismo principio en la vida del creyente que ora en esa ventana. Es la impartación específica de la capacidad sobrenatural, la claridad de propósito, la autoridad espiritual, la sabiduría divina y el poder del Espíritu Santo que el día que está comenzando requiere y que la oración en la madrugada activa de una manera que ninguna otra práctica espiritual puede replicar con la misma consistencia o la misma potencia. La razón por la que la oración entre las 4 y las 6 de la mañana lleva una unción específica que la diferencia de la oración en otros momentos del día tiene que ver con la convergencia de múltiples factores que hacen de esa ventana de tiempo el ambiente de máxima receptividad espiritual disponible en el ciclo completo del día. El primero es el factor de la quietud única de esas horas. Entre las 4 y las 6 de la mañana, el mundo está en el nivel más bajo de actividad que alcanza en cualquier punto del día. Las demandas del trabajo no han comenzado todavía. Las interacciones sociales no han activado sus exigencias sobre la atención y la energía del creyente. Los medios de comunicación y las redes sociales no han comenzado todavía el ciclo de información y distracción que consumirá porciones crecientes de la atención del creyente a lo largo del día. Y en esa quietud sin competencia, la voz de Dios que siempre está hablando pero que frecuentemente es ahogada por el ruido de la vida activa, puede ser escuchada con una claridad y una especificidad que el ruido del día hace casi imposible de acceder con la misma consistencia. El creyente que ora en esa quietud no está simplemente buscando a Dios en un momento conveniente. Está buscándolo en el momento en que la ausencia de todo lo que compite con la presencia de Dios crea las condiciones de máxima receptividad para la unción que Dios quiere impartir. El segundo factor es el factor de la transición cósmica que ocurre entre las 4 y las 6 de la mañana. Es el momento en que la oscuridad de la noche comienza a ceder ante la luz del amanecer, cuando la frontera entre la noche y el día es más permeable, y cuando en el ámbito espiritual ocurren movimientos y transiciones que el lenguaje profético de la Escritura describe repetidamente como los momentos de mayor actividad de Dios en favor de su pueblo. El Salmo 46:5 dice que Dios ayudará aquí a su ciudad al clarear la mañana. La versión en inglés dice al romper el alba, que es precisamente la ventana de las 4 a las 6 de la mañana. El Salmo 35 dice que la alegría viene en la mañana. El Salmo 5:3 dice que David presentaba su oración en la mañana y esperaba. La mañana en el lenguaje profético de la Escritura no es simplemente una referencia neutral al periodo de tiempo que sigue a la noche. Es la referencia al momento de la intervención de Dios, del avance sobrenatural, de la llegada de lo que fue prometido en la oscuridad de la noche de espera. Y la oración que el creyente ora en las horas entre las 4 y las 6 de la mañana es la oración que se posiciona en ese momento de transición cósmica para recibir la intervención, el avance y la llegada de lo prometido que la Escritura asocia específicamente con las horas del amanecer. El tercer factor es el factor neurológico que la ciencia del sueño ha identificado como una característica específica de las horas entre las 4 y las 6 de la mañana que las distingue de cualquier otro período del ciclo de 24 horas. Durante esas horas el cerebro humano opera en un estado de transición entre el sueño profundo y la vigilia plena que los investigadores han identificado como un estado de receptividad cognitiva y espiritual que es inusualmente alto. Los niveles de cortisol, la hormona que activa la alerta y la respuesta al estrés, están comenzando su ascenso matutino, lo que produce un estado de alerta mental que no está todavía cargado por las presiones acumuladas del día activo. Y la actividad cerebral en ese estado de transición opera en patrones que la investigación ha asociado con la creatividad elevada,
la receptividad intuitiva y lo que algunos científicos han llamado con cautela la apertura a lo que trasciende el procesamiento cognitivo ordinario. En otras palabras, la arquitectura neurológica de las horas entre las 4 y las 6 de la mañana parece diseñada para la recepción de lo que va más allá de la capacidad del pensamiento ordinario, lo cual desde la perspectiva del creyente es simplemente la confirmación científica de lo que la experiencia espiritual de generaciones de creyentes madrugadores ha verificado. Estas horas son las horas de la unción. Y la oración que se ora en ellas lleva el peso de esa unción en cada palabra que declara y en cada petición que presenta y en cada decreto que pronuncia sobre la vida y el destino del creyente que ha descubierto el poder de la ventana entre las 4 y las 6 de la mañana. Uno de los errores más costosos que comete el creyente que experimenta el despertar consistente entre las 4 y las 6 de la mañana es el error de interpretarlo como insomnio. Es un error comprensible porque la experiencia del despertar en esas horas comparte algunos elementos superficiales con la experiencia del insomnio, la incapacidad de permanecer dormido, la conciencia en horas que se consideran inadecuadas para la vigilia, la sensación de que el cuerpo y el mundo a tu alrededor esperan que estés dormido mientras tú estás inexplicablemente despierto. Pero debajo de esa similitud superficial hay una diferencia que es tan fundamental y tan determinante de la respuesta correcta al despertar, que confundirla equivale a confundir una convocatoria presidencial con una carta de correo, no deseado solamente porque ambas llegan al mismo buzón. El insomnio es el fracaso del cuerpo de producir el sueño que necesita y busca. La convocatoria divina es el éxito de Dios de comunicar su deseo de encontrarse con su Hijo en una hora que Él ha designado para un propósito que el Hijo todavía no comprende completamente, pero que es real, específico y lleno de consecuencias sobrenaturales para la vida y el destino de quien responde. Las señales que distinguen la convocatoria divina del insomnio ordinario son concretas y reconocibles para el creyente que las conoce y que las busca deliberadamente cuando se encuentra despierto en las horas entre las 4 y las 6 de la mañana. La primera señal es la señal de la calidad del despertar. El insomnio típicamente produce un despertar acompañado de la sensación de agotamiento que contrasta con la conciencia. Una calidad de cansancio que hace que el despertar se sienta como un fracaso del cuerpo de hacer lo que se supone que debe hacer. La convocatoria divina frecuentemente produce un despertar que, aunque ocurre en horas que el cuerpo considera inoportunas, tiene una calidad de alerta y de presencia que no corresponde al nivel de descanso que ha sido acumulado. El creyente convocado por Dios entre las 4 y las 6 de la mañana frecuentemente experimenta una claridad mental y una sensación de presencia espiritual que son desproporcionadas al nivel de sueño que la hora haría predecir. La segunda señal es la señal de la persistencia. El insomnio es frecuentemente aleatorio en su ocurrencia, variable en las horas en que se presenta y inconsistente en su patrón. La convocatoria divina tiende a ser consistente, a presentarse en la misma ventana de tiempo de manera repetida y a producir en el creyente que la experimenta la sensación acumulada de que hay una intencionalidad detrás del patrón que no puede ser completamente explicada por factores puramente biológicos. La tercera señal es la señal de la carga espiritual. El insomnio ordinario llena la mente del que lo experimenta con los pensamientos y las preocupaciones que el día activo no resolvió, y que el silencio de la noche amplifica hasta proporciones que hacen difícil el regreso al sueño. La convocatoria divina frecuentemente viene acompañada de algo cualitativamente diferente de la preocupación amplificada, algo que podría describirse como una carga espiritual, un peso de propósito, una sensación de que hay algo que debe ser orado, declarado, intercedido o recibido en esas horas que no puede esperar hasta que el día haya comenzado completamente y las demandas del mundo activo hayan reclamado la atención que el cielo necesita en este momento.
Esta carga espiritual es la señal más directa y más confiable de la convocatoria divina, porque es la señal que tiene su origen más claramente en algo que está más allá de la biología del creyente, en la agenda específica del Espíritu Santo que ha determinado que este creyente en esta hora, en esta temporada de su vida, necesita posicionarse en oración para recibir lo que está siendo preparado en el ámbito invisible para su manifestación en el ámbito visible. La respuesta correcta a la convocatoria divina entre las 4 y las 6 de la mañana es la respuesta de Samuel en 1 de Samuel 3:10. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. No la respuesta de alguien que identifica el despertar como un problema que resolver. No la respuesta de alguien que busca el remedio correcto para el insomnio que está experimentando. La respuesta de alguien que reconoce la voz detrás del despertar y que se posiciona con la disponibilidad completa del que sabe que lo que está a punto de recibir en estas horas vale infinitamente más que el sueño que está siendo sacrificado para recibirlo. Y esa respuesta, esa simple y profunda decisión de recibir el despertar entre las 4 y las 6 de la mañana como la invitación divina que es el primer paso y el más importante en el camino hacia la oración ungida que este mensaje está construyendo hacia y que tiene el poder de transformar cada área de la vida del creyente que la ora con fe genuina y expectativa real en el corazón. En las horas entre las 4 y las 6 de la mañana, mientras el mundo duerme y el creyente que ha respondido a la convocatoria divina está posicionado en oración en la quietud de esas horas extraordinarias, algo específico está sucediendo en el ámbito invisible sobre su vida que no es meramente la acumulación general de gracia que cualquier acto de oración produce. Dios está haciendo depósitos específicos, deliberados y cuidadosamente calibrados a las necesidades exactas de la temporada que el creyente está navegando y al propósito específico que Dios estableció para esa vida antes de la fundación del mundo. Y estos depósitos, recibidos en la quietud de las horas entre las 4 y las 6 de la mañana, son los recursos espirituales que el creyente lleva consigo hacia el día que comienza, los que determinan la calidad de su navegación de las demandas y las oportunidades y los desafíos de ese día de una manera que ninguna preparación puramente natural podría replicar. El primer depósito que Dios hace en las horas entre las 4 y las 6 de la mañana es el depósito de revelación. No la revelación de tipo general que llega a través de la lectura consistente de la Biblia y la predicación y la enseñanza, aunque todos esos canales son genuinos y valiosos. La revelación específica y personal que el Espíritu Santo imparte al espíritu del creyente que está posicionado en oración en esas horas, la revelación que habla directamente a la situación particular, la decisión específica, la dirección que se necesita sobre la pregunta que no ha tenido respuesta, el entendimiento sobre la relación que ha sido confusa, la claridad sobre el siguiente paso que ha permanecido oscuro a pesar de la oración y la búsqueda que han sido invertidas en encontrarlo. Esta revelación específica no llega a través del razonamiento del creyente, sino a través de la iluminación del Espíritu, que en las horas de máxima quietud tiene la condición más favorable para comunicar con la precisión y la especificidad que la situación del creyente requiere. Job 33, 15 y 16 dice que en sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. La revelación de las horas de la madrugada no es una experiencia mística reservada para los profetas del Antiguo Testamento. Es el depósito que Dios hace consistentemente en los espíritus de sus hijos que se posicionan en la quietud de las primeras horas de la mañana para recibir lo que el Espíritu está impartiendo. El segundo depósito es el depósito de dirección. La crisis de dirección que muchos creyentes experimentan, la sensación de estar en el cruce de caminos correcto, pero de no poder discernir con suficiente claridad cuál de los caminos disponibles es el que Dios ha designado, no es un problema que más información resuelve. Es un problema que la dirección específica del Espíritu resuelve.
Y esa dirección específica es uno de los depósitos más consistentes que Dios hace en las horas entre las 4 y las 6 de la mañana en el espíritu del creyente que le busca en esas horas con la pregunta genuina de ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué puerta debo cruzar y cuál debo dejar cerrada? Proverbios 3, 5 y 6 dice que en todos los caminos debemos reconocerlo a Él y que Él enderezará las veredas. El enderezamiento de las veredas es la obra de dirección que Dios hace cuando el creyente lo reconoce en todos los caminos, incluyendo el camino de la madrugada que lleva al lugar de oración entre las 4 y las 6 de la mañana. En ese lugar, la dirección que el día requiere es depositada en el Espíritu antes de que el día comience, antes de que la presión de las decisiones se active y antes de que el ruido de las opiniones ajenas complique el discernimiento de la voz que importa. El tercer depósito es el depósito de fortaleza. Isaías 40:31 dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, que levantarán alas como las águilas, que correrán y no se cansarán, y que caminarán y no se fatigarán. La fortaleza renovada que Isaías describe no es la fortaleza que el descanso físico produce, aunque el descanso físico es también una gracia de Dios. Es la fortaleza sobrenatural que el encuentro con Dios en las horas de la madrugada imparte en el espíritu del creyente que sale de ese encuentro con una capacidad de navegación del día que supera lo que su nivel de descanso físico justificaría. Es la fortaleza que hace que el creyente que oró entre las 4 y las 6 de la mañana llegue al final de un día exigente con reservas espirituales y emocionales que no puede explicar completamente por ningún factor natural, porque su fuente no fue natural. Fue el depósito de fortaleza sobrenatural que el Dios que no se cansa ni se fatiga impartió en el espíritu del creyente que se posicionó en su presencia en las horas más tempranas del día. El cuarto depósito es el depósito de estrategia. Las ideas de negocios específicas, las soluciones a los problemas que han resistido todos los enfoques anteriores, los enfoques creativos a los desafíos relacionales y profesionales que el pensamiento ordinario no ha podido generar. Las estrategias financieras y vocacionales que corresponden a la asignación específica del creyente y que el Espíritu Santo deposita en la mente del creyente que ora en las horas de la madrugada con la expectativa de recibir no solo la gracia espiritual general, sino la inteligencia sobrenatural específica que la situación requiere. El quinto y más precioso depósito de todos es el depósito de la presencia misma de Dios. La experiencia de intimidad y de comunión y de conocimiento mutuo que el creyente que ora consistentemente entre las 4 y las 6 de la mañana acumula con el tiempo en una profundidad de relación con Dios que transforma no solamente lo que hace, sino lo que es. No solamente sus circunstancias, sino su carácter. No solamente su situación, sino su identidad en el Dios cuya presencia en esas horas de la madrugada es el depósito más transformador de todos los que el cielo tiene disponibles para el creyente que se presenta en la ventana correcta, con el corazón correcto y la disponibilidad genuina de alguien que sabe que lo que Dios tiene para dar en esas horas vale cada sacrificio de sueño que su recepción requiere. Hay un patrón que corre a través de la narrativa bíblica con una consistencia tan llamativa y tan deliberada que cuando finalmente es visto en su plenitud, no puede ser atribuido a la coincidencia literaria o al accidente de la historia. Es el patrón de los hombres y las mujeres que madrugaron y que recibieron en esas horas tempranas los encuentros más extraordinarios, las revelaciones más transformadoras y los avances más sobrenaturales que sus vidas registraron. No es un patrón que aparece en uno o dos relatos aislados que podrían ser explicados como excepciones a la norma de cómo Dios opera. Es un patrón que se repite desde Génesis hasta los Evangelios con la regularidad de una ley espiritual que Dios estableció deliberadamente en la narrativa de su pueblo para comunicar a cada generación de creyentes que vendría después algo sobre la naturaleza de la ventana de la madrugada.
y sobre lo que está disponible en ella para los que tienen la disposición y la disciplina de posicionarse en esa ventana con la oración y la expectativa correctas. Abraham es el primer ejemplo del patrón, y es un ejemplo que establece desde el principio la conexión entre el madrugar y el tipo de obediencia que produce los avances más significativos en la relación con Dios y en el cumplimiento del propósito divino. Génesis 22:3 registra que al día siguiente Abraham se levantó muy de mañana para llevar a su hijo Isaac al monte Moriah, en obediencia a la instrucción más difícil que Dios le había dado en toda su vida de fe. Se levantó muy de mañana, no esperó hasta que el día estuviera completamente establecido y las demandas de la vida normal hubieran tenido la oportunidad de crear la distancia que el tiempo produce entre el mandato recibido y la obediencia ejecutada. Se levantó muy de mañana, que en el contexto del mundo antiguo significa que se levantó en las primeras horas antes del amanecer, en la ventana que corresponde a las horas entre las 4 y las 6 de la mañana de este mensaje. Y fue en esa obediencia temprana, en ese madrugar que no permitió que ninguna deliberación adicional debilitara la resolución que la fe había producido, que Abraham accedió al nivel de encuentro con Dios y al nivel de bendición y de promesa que ningún momento anterior de su historia había producido con la misma plenitud. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo que por cuanto había hecho esto y no había rehusado dar a su único hijo, Dios le bendeciría abundantemente y multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. El avance más significativo de toda la historia de Abraham, la bendición que estableció el fundamento del pacto sobre el que toda la historia redentora de la humanidad está construida, llegó en la hora de la madrugada que Abraham honró con su obediencia temprana. Moisés proporciona el segundo ejemplo del patrón con una repetición que en sí misma es significativa. Éxodo 34. 4 registra que Moisés se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Esta fue la segunda ocasión en que Moisés subió al Sinaí, la ocasión en que después del fracaso del pueblo con el becerro de oro, Dios renovó el pacto y reveló su gloria de una manera que transformó literalmente la apariencia física de Moisés, de tal manera que su rostro resplandecía cuando descendió del monte. La renovación del pacto, la revelación de la gloria de Dios y la transformación de Moisés que produjo el resplandor sobrenatural sobre su rostro, todo eso ocurrió en la madrugada, en el madrugar obediente del hombre que llevó las tablas al monte antes de que el día hubiera comenzado completamente. Y el resplandor sobre el rostro de Moisés, que era tan intenso que el pueblo tenía miedo de acercársele, y que requería que Moisés cubriera su rostro con un velo cuando hablaba con el pueblo, era la señal visible en el ámbito natural de la unción que el encuentro de la madrugada había depositado en el ámbito espiritual sobre la vida de aquel que había madrugado para buscar a Dios en el monte. La unción de la madrugada produce sobre la vida del creyente que la recibe un resplandor que no puede ser generado por ninguna fuente humana y que es reconocible para las personas que interactúan con ese creyente moshente, aunque no siempre tengan el vocabulario teológico para describir lo que están observando. David es el testimonio más extenso y más explícitamente articulado del patrón del madrugador en toda la literatura bíblica. La frecuencia con que el tema del madrugar aparece en los Salmos no es accidental ni meramente poética. Es el reflejo de una práctica consistente que era el fundamento de la vida espiritual de David y que producía directamente la calidad de intimidad con Dios, de autoridad en la guerra y de sabiduría en el liderazgo que caracterizó su vida. El Salmo 57:8 dice: «Despertaré el alba». El Salmo 63:1 dice: «De madrugada te buscaré». El Salmo 119:147 dice: «Me anticipé al alba y clamé». El Salmo 5:3 dice: «De mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré a ti y esperaré».
Este lenguaje no describe a alguien que ora ocasionalmente en la mañana cuando las circunstancias lo permiten. Describe a alguien cuya vida espiritual está organizada alrededor de la práctica de presentarse ante Dios en las primeras horas de la mañana con una consistencia y una intencionalidad que el resto del día y el resto de sus responsabilidades deben acomodarse alrededor de esa práctica central y no al revés. Y la vida que esa práctica produjo, el hombre descrito como conforme al corazón de Dios, el autor de los salmos que han sostenido la devoción del pueblo de Dios por más de 3000 años, el rey bajo cuyo reinado Israel alcanzó el nivel más alto de expansión y de prosperidad de su historia, sugiere que la conexión entre el madrugador y la calidad sobrenatural de la vida que el madrugar produce no es una correlación coincidental sino causal. María Magdalena es quizás el ejemplo más instructivo del patrón en el Nuevo Testamento, porque su madrugar no fue el resultado de una instrucción específica de ir temprano al sepulcro, sino el impulso espontáneo del amor y la devoción que la llevó a ser la primera persona en encontrarse con el Cristo resucitado en la historia del universo. Juan 20. Uno dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Siendo aún oscuro, que ubica a María en la ventana entre las 4 y las 6 de la mañana. Y fue en esa hora de la madrugada, en ese madrugar espontáneo del amor que no podía esperar a que el día fuera completamente seguro y conveniente para expresarse, que María recibió el encuentro más extraordinario disponible en la historia humana. El Cristo resucitado se reveló primero a la que llegó primero. El que honró la madrugada con su presencia fue honrado con la presencia del resucitado en la madrugada. Y el testimonio que María llevó a los discípulos, «He visto al Señor», fue el primer testimonio de la resurrección pronunciado por ser humano alguno. Y fue pronunciado por alguien que madrugó cuando todavía era oscuro para buscar a aquel que amaba en la hora que el amor genuino considera la más adecuada para la búsqueda de lo que más valora. Jesús mismo proporciona el ejemplo más poderoso y más definitivo del patrón del madrugador en toda la narrativa bíblica. Marcos 1:35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este versículo aparece inmediatamente después del relato del día más cargado de ministerio sobrenatural que el Evangelio de Marcos registra. Un día en que Jesús expulsó un demonio en la sinagoga de Capernaum, sanó a la suegra de Pedro, y luego pasó la tarde sanando a todos los enfermos y los endemoniados que la ciudad le traía hasta que el texto dice que toda la ciudad se había juntado a la puerta. Después de ese día de demanda sobrenatural extraordinaria, antes de que el siguiente día hubiera comenzado, mientras era todavía muy oscuro, Jesús se levantó y fue a orar. El Hijo de Dios, que no necesitaba recargar sus capacidades sobrenaturales a través de la oración de la madrugada de la manera en que el creyente dependiente de la gracia necesita hacerlo, eligió madrugar para orar porque el madrugar para orar era para él no un mecanismo de compensación de deficiencias, sino la expresión natural de la prioridad que el Padre ocupaba en la vida del Hijo. Y si el Hijo de Dios consideró el madrugar para orar no negociable en el ritmo de su vida terrena, el argumento del creyente de que no tiene tiempo para levantarse entre las 4 y las 6 de la mañana para orar es un argumento que el ejemplo del que vino a modelar la vida que Dios pretendía que su pueblo viviera refuta completamente con la evidencia de su propia práctica. Padre, me presento ante ti en esta hora sagrada entre las 4 y las 6 de la mañana con un corazón completamente abierto y un espíritu completamente posicionado para recibir todo lo que has preparado para este encuentro antes de la fundación del mundo. No vengo a ti cargando la lista de lo que necesito como el único contenido de esta oración. Vengo primero a adorarte porque eres digno de adoración en esta hora antes de que sea digno de cualquier petición que te presente. Eres el Dios que creó la mañana, el Dios que estableció el alba como el momento de tu intervención en favor de tu pueblo,
el Dios del Salmo 46 que ayuda a su ciudad al clarear la mañana. El Dios que respondió al madrugar de Abraham con la bendición más comprensiva que cualquier ser humano ha recibido. El Dios que reveló su gloria a Moisés en el monte al que subió de mañana. El Dios que se reveló a María Magdalena siendo aún oscuro como el primer testigo humano de la resurrección que cambió la historia de la eternidad. Eres ese Dios, el Dios de la madrugada, el Dios que opera en las horas en que el mundo duerme con una potencia y una especificidad que el mundo que duerme nunca llega a conocer. Y estoy aquí, en esta hora, porque quiero conocerte de esa manera. Porque quiero ser de los que madrugan para encontrarte y que encuentran en ese madrugar lo que ningún otro momento del día puede proveer con la misma plenitud. Me rindo a ti ahora completamente, Padre, con cada área de mi vida que he estado intentando manejar con mis propios recursos y mi propia estrategia y mi propia comprensión limitada de lo que es posible y de lo que no lo es. Me rindo las preocupaciones financieras que han estado ocupando el espacio mental que debería estar ocupado por la fe en tu provisión sobrenatural. Me rindo las tensiones relacionales que he estado intentando resolver con mis propias habilidades de navegación interpersonal en lugar de traerlas a ti como el Dios que tiene acceso a los corazones que yo no puedo tocar y que puede producir en ellos la suavización, la apertura y la disposición que ninguna estrategia de mi parte podría generar. Me rindo las incertidumbres sobre el futuro que han estado produciendo la ansiedad, que la palabra dice que no debo cargar porque tú cuidas de mí. Me rindo la necesidad de entender completamente el camino antes de dar el siguiente paso. Y me rindo a ti mismo, al Dios cuya sabiduría es infinitamente mayor que la mía y cuya fidelidad ha sido demostrada en cada temporada de mi historia con una consistencia que no deja ningún fundamento racional para la desconfianza que a veces se instala en mi corazón cuando las circunstancias visibles contradicen las promesas invisibles. Activo ahora la unción de la madrugada sobre mi vida en el nombre de Jesucristo. Declaro que esta hora de oración entre las 4 y las 6 de la mañana no es simplemente un ejercicio devocional que precede el día. Es el encuentro con el Dios vivo que imparte en mi espíritu en estas horas los depósitos de revelación, de dirección, de fortaleza, de estrategia y de su presencia misma que transformarán la calidad de cada momento del día que sigue. Recibo esos depósitos ahora. Recibo la revelación específica que mi situación requiere, la dirección precisa sobre las decisiones que enfrentaré en las próximas horas y los próximos días, la fortaleza sobrenatural que me sostendrá a través de las demandas de un día que sin la fortaleza de tu unción excedería los recursos naturales de mi capacidad. La estrategia divina para los desafíos específicos de esta temporada de mi vida, y la intimidad con tu presencia, que es el depósito más precioso de todos y que ninguna otra experiencia en mi vida puede replicar o sustituir. Declaro sobre mi vida en esta hora la cobertura completa y sin restricciones de la sangre de Jesucristo. Sobre mi mente, que ningún pensamiento de miedo, de duda, de confusión o de limitación tenga acceso a establecerse en ella en este día. Sobre mi boca, que las palabras que salgan de ella en este día sean palabras de fe, de vida, de bendición y de declaración del reino que producen en el ámbito espiritual el movimiento que corresponde al nivel de fe que esta oración de la madrugada está estableciendo. Sobre mis manos, que todo lo que hagan en este día sea hecho bajo la unción de la presencia de Dios que estoy recibiendo en esta hora. Y que todo lo que toquen sea prosperado como fue prosperado todo lo que tocaron las manos de José bajo el favor sobrenatural de un Dios que estaba con él en cada contexto en que su vida lo colocó. Sobre mis pies, que los pasos que den en este día sean los pasos que Dios ha ordenado y no los pasos que el miedo o la confusión o la presión de las circunstancias adversas podrían producir en ausencia de la dirección que esta oración está activando. Intercedo ahora por mi familia, Padre.
por cada miembro de mi hogar que está comenzando este día con las demandas y los desafíos específicos de su propia temporada. Cubro a mi cónyuge con la sangre de Jesús y declaro sobre nuestra relación la unidad, la ternura y la fortaleza del amor del pacto, que ninguna presión externa tiene el poder de erosionar. Cubro a mis hijos y declaro sobre cada uno de ellos la protección sobrenatural del favor de Dios que va delante de ellos a cada ambiente al que entrarán en este día. Que los ángeles del Señor acampen alrededor de cada miembro de mi familia en este día como el Salmo 34:7 promete que lo hacen alrededor de los que temen al Señor. Que ninguna arma formada contra ninguna vida bajo mi cobertura de oración prospere en este día, porque la cobertura que estoy estableciendo en esta hora de la madrugada es una cobertura que el enemigo no tiene autoridad para penetrar. Declaro sobre mis finanzas en este día la bendición de Deuteronomio 28. Bendito entrando y bendito saliendo. Bendita la obra de mis manos. Benditos los frutos de todo lo que produzco. Declaro que el favor de Dios está yendo delante de mí a cada transacción económica, a cada conversación de negocios, a cada interacción profesional de este día, predisponiendo los corazones de las personas en posición de influencia económica hacia mí con una generosidad y una apertura que no puede ser producida por mis calificaciones naturales, solamente sino que lleva la marca sobrenatural del favor del Dios que pone su nombre sobre las vidas de los que lo buscan de mañana. Declaro que nuevas fuentes de provisión están siendo liberadas en este día, que las puertas financieras que han estado cerradas están siendo abiertas por la mano de Dios que tiene autoridad sobre toda puerta que el hombre ha declarado cerrada. Declaro sobre el propósito de mi vida en este día la claridad, la valentía y el avance que la asignación de Dios requiere. Que cada paso que dé en este día sea un paso de avance hacia el cumplimiento del propósito para el que fui creado antes de la fundación del mundo. Que las conexiones divinas que ese propósito requiere estén siendo preparadas en el ámbito invisible para su manifestación, en el ámbito visible en el tiempo perfecto de un Dios cuya agenda para mi vida nunca ha sufrido ningún retraso que no haya sido parte de la preparación que el cumplimiento de esa agenda requería. Y que la unción que estoy recibiendo en esta hora de la madrugada sea la unción que haga visible en el día que el día que sigue la evidencia del Dios que opera en las horas en que el mundo duerme para producir en las horas en que el mundo observa los resultados que solo su mano puede generar. En el nombre de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Si el creyente que practica la oración ungida entre las 4 y las 6 de la mañana tiene un enemigo en esas horas, y lo tiene, ese enemigo no es el sueño solamente, aunque el sueño es el instrumento que el enemigo usa con mayor frecuencia y mayor efectividad para interrumpir la oración de la madrugada. El enemigo es el principado específico cuya asignación incluye específicamente la prevención de la oración nocturna del creyente, porque ese principado comprende algo sobre el poder de esa oración que el creyente que nunca ha explorado la dimensión de la guerra espiritual de la madrugada todavía no ha llegado a entender completamente. Comprende que el creyente que ora consistentemente entre las 4 y las 6 de la mañana no es simplemente un creyente más devoto que los que no lo hacen. Es un creyente que está operando en un nivel de autoridad espiritual, de unción sobrenatural y de activación de las promesas del pacto que representa una amenaza específica y concreta para las asignaciones del enemigo sobre la vida de ese creyente, sobre la vida de su familia y sobre el territorio de influencia que el propósito de ese creyente está diseñado para impactar. Primera de Pedro 5:8 dice que el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La imagen del león que ronda no es la imagen de un enemigo que opera aleatoriamente. Es la imagen de un depredador estratégico que ha identificado objetivos específicos y que se mueve con la precisión y la paciencia de quien ha estudiado los patrones de vulnerabilidad de su presa.
y que despliega su estrategia en los momentos y las condiciones que maximizan la probabilidad del éxito de esa estrategia. Y en el contexto de la oración de la madrugada, la estrategia del enemigo tiene 5 vectores específicos que el creyente informado puede identificar, confrontar y neutralizar en el momento en que intenta establecerse. El primer vector es el vector del sueño resistente, la incapacidad aparentemente física pero espiritualmente instigada de levantarse de la cama cuando el despertar en las horas entre las 4 y las 6 de la mañana ha ocurrido. El creyente que ha experimentado el fenómeno de despertar con una claridad espiritual evidente entre las 4 y las 6 de la mañana y luego sentir que hay una fuerza casi física que lo jala de regreso al sueño con una potencia que supera la fuerza de voluntad natural que normalmente bastaría para levantarse de la cama, ha experimentado este vector de ataque en su forma más directa. La respuesta a este vector no es la determinación mayor, sino la declaración inmediata. En el momento del despertar, antes de que la gravedad del sueño pueda ejercer su influencia, la declaración vocal, aunque sea en voz baja, de que esta hora le pertenece a Dios y de que el sueño que el enemigo está usando para bloquear la oración de la madrugada no tiene autoridad sobre el cuerpo de un creyente que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo, es la primera línea de resistencia que desactiva el vector del sueño resistente antes de que pueda consumir la ventana de oración completa. El segundo vector es el vector de los pensamientos competitivos, los pensamientos que inundan la mente del creyente despierto en la madrugada con el contenido del día que comienza. Las listas de tareas pendientes, las preocupaciones sobre las circunstancias no resueltas, los conflictos relacionales que el silencio de la madrugada amplifica hasta proporciones que la actividad del día normalmente amortigua, y los pensamientos de planificación productiva que se disfrazan de uso legítimo del tiempo, pero que efectivamente desplazan la oración de la ventana que fue designada para ella. El antídoto para este vector es la práctica que el apóstol Pablo describe en 2 de Corintios 10:5 como el llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En el contexto de la oración de la madrugada, esto significa la práctica deliberada de reconocer cada pensamiento competitivo en el momento en que intenta establecerse, nombrarlo como la distracción que es, y redirigir conscientemente la atención hacia la oración que el pensamiento competitivo estaba intentando desplazar. Esta práctica, que inicialmente requiere un esfuerzo deliberado que puede sentirse mecánico, se convierte con el tiempo en el hábito automático del creyente experimentado en la oración de la madrugada que ha aprendido a sostener el enfoque en la oración a través de los intentos del enemigo de desviarlo hacia la preocupación y la planificación. El tercer vector es el vector del desánimo acumulado. La narrativa que el enemigo construye en el espíritu del creyente a partir de la experiencia acumulada de las oraciones de madrugada que no parecieron producir ningún resultado visible inmediato y que el enemigo usa como evidencia de la futilidad de la práctica. Este es el vector más sofisticado de todos porque opera a través de la experiencia real del creyente y no a través de circunstancias artificialmente creadas. Y porque apela a la lógica razonable del que pregunta por qué continuar invirtiendo en una práctica que no está produciendo los resultados que justificarían la inversión. La respuesta al vector del desánimo acumulado es el anclaje en el principio de Daniel 10, que establece que la respuesta fue enviada desde el primer día de la oración, pero que la resistencia en el ámbito espiritual demoró la llegada de la manifestación visible. El creyente que comprende este principio entiende que la ausencia de evidencia visible inmediata de los resultados de la oración de la madrugada no es evidencia de la ausencia de resultados en el ámbito invisible. Es evidencia de que la guerra espiritual entre la respuesta enviada y su manifestación visible todavía está siendo resuelta en el ámbito que el creyente no puede ver directamente, pero que la persistencia de su oración está influyendo decisivamente. El cuarto vector es el vector de la sustitución.
la estrategia por la que el enemigo reemplaza la oración de la madrugada con otras actividades que tienen suficiente apariencia de valor para justificar el desplazamiento de la oración sin producir en el creyente la convicción de que algo esencialmente equivocado ha ocurrido. La lectura de noticias, el chequeo de las redes sociales, el inicio temprano del trabajo productivo, la preparación de la familia para el día. Todas estas actividades tienen valor en sus tiempos correctos, pero cuando desplazan la oración de la ventana de las 4 a las 6 de la mañana, están funcionando como el instrumento del vector de sustitución, independientemente de cuán legítimas sean en sí mismas. El antídoto es la protección deliberada de la ventana de oración con la misma determinación con que se protegería cualquier otra cita que tiene consecuencias irreemplazables si se pierde. El quinto vector es el vector del aislamiento, la estrategia de convencer al creyente que practica la oración de la madrugada de que esta práctica es excesiva, innecesaria o que indica un desequilibrio espiritual, a través de las opiniones de los que le rodean que no comprenden la práctica o que inconscientemente funcionan como instrumentos de la resistencia del enemigo contra una disciplina que amenaza las asignaciones que ese enemigo tiene sobre el territorio de influencia del creyente. El antídoto para este vector es la comunidad de fe que valida y sostiene la práctica. El testimonio de los grandes madrugadores de la historia bíblica y de la historia de la Iglesia que establece que la práctica de la oración de la madrugada no es una excentricidad espiritual, sino la disciplina central de las vidas que mayor impacto han producido para el reino de Dios en cada generación que la ha practicado. La oración ungida entre las 4 y las 6 de la mañana no es una oración que produce resultados en una sola área de la vida mientras deja las demás sin tocar. Es una oración que transforma. Y la transformación que produce no es superficial ni temporal, ni limitada a la dimensión espiritual de la vida en el sentido abstracto que con frecuencia se usa para describir los beneficios de la práctica devocional, sin comprometerse con la especificidad de cómo esos beneficios se manifiestan en la realidad concreta de la vida cotidiana del creyente. La transformación que produce la oración ungida de la madrugada es específica, verificable y comprensiva, extendiéndose a través de cada área de la vida que Dios diseñó para florecer bajo el peso de su gracia sobrenatural. Y entender cómo esa transformación opera en cada área específica es lo que convierte la práctica de la oración de las 4 a las 6 de la mañana de una disciplina espiritual general en una herramienta de transformación precisa y deliberada que el creyente puede aplicar con intencionalidad sobre cada dominio de su vida que necesita el toque de la unción que esas horas llevan. La primera área que la oración ungida de la madrugada transforma es el área de la identidad. Esta es el área más fundamental de todas porque es el área de la que todas las demás emergen. Lo que el creyente cree sobre quién es determina cómo se relaciona con Dios, cómo toma decisiones, cómo responde a las oportunidades y cómo navega las adversidades. Y la identidad del creyente contemporáneo está bajo un ataque constante, sofisticado y multicanal que opera a través de las comparaciones de las redes sociales, de las expectativas de la cultura, de las voces de las personas que conoce y de los recuerdos de los fracasos y las decepciones que el enemigo usa como argumento persistente contra la verdad de lo que la palabra de Dios dice sobre quién es el creyente en Cristo. La oración ungida de las 4 a las 6 de la mañana transforma el área de la identidad porque es el momento del día en que el creyente se posiciona en la presencia del único que tiene la autoridad definitiva para definir quién es, antes de que ninguna otra voz haya tenido la oportunidad de establecerse en la conciencia del día. Es el momento en que la verdad de Efesios 1 sobre estar acepto en el amado, la verdad de 1 de Pedro 2:9 sobre ser linaje escogido y real sacerdocio, la verdad de 2 de Corintios 5:17. Sobre ser nueva criatura puede ser declarada en voz alta sobre el propio espíritu antes de que el ruido del mundo haya tenido la oportunidad de contradecirla.
Y esa declaración consistente de identidad en la quietud de la madrugada produce con el tiempo una solidez de la identidad en Cristo que el ataque cotidiano del enemigo encuentra cada vez más difícil de penetrar. La segunda área de transformación es el área de la vida familiar. El hogar es el territorio que el enemigo más consistentemente apunta porque comprende que si puede establecer el caos, la división y la disfunción en el hogar, puede limitar efectivamente el impacto de todo lo que el creyente intenta hacer fuera de él. La oración ungida de la madrugada transforma el área de la vida familiar porque es la oración que crea sobre el hogar una cobertura espiritual que opera durante las horas del día en que la familia está expuesta a las presiones, las influencias y los ataques que el enemigo dirige contra las relaciones covenantales del hogar. El creyente que ora consistentemente entre las 4 y las 6 de la mañana por su cónyuge, por sus hijos, por la atmósfera de su hogar y por las relaciones dentro de su familia, está estableciendo en el ámbito espiritual sobre su vida familiar una cobertura que los miembros de su familia llevan consigo a cada ambiente al que entran durante el día. Aunque nunca lleguen a ser completamente conscientes de la oración que esa cobertura representa. Declara sobre cada relación en el hogar la unidad y la ternura y la fortaleza del amor del pacto. Declara sobre los hijos la protección sobrenatural del favor de Dios que los precede a cada sala de clases, a cada campo de juego y a cada interacción social donde su carácter y su futuro están siendo formados. Y declara sobre el matrimonio la presencia del tercer cordón del Eclesiastés 4:12, que no puede ser fácilmente roto por ninguna presión que el exterior intente ejercer sobre el interior del pacto conyugal. La tercera área de transformación es el área de las finanzas. La transformación financiera que produce la oración ungida de la madrugada no opera a través del principio mágico de que orar automáticamente aumenta los ingresos independientemente del comportamiento financiero del creyente. Opera a través de la combinación de la activación del favor sobrenatural de Dios sobre la vida económica del creyente y de la impartación de la sabiduría financiera específica que el Espíritu Santo deposita en el espíritu del que ora en esas horas con la expectativa de recibir no solo la gracia espiritual general, sino la inteligencia sobrenatural específica que la situación financiera requiere. Proverbios 8:17 al 21 conecta directamente la búsqueda temprana de Dios con el hallazgo de la sabiduría que produce riquezas duraderas. Las riquezas y la honra están conmigo, dice la sabiduría, riquezas duraderas y justicia. La búsqueda de esa sabiduría en las horas entre las 4 y las 6 de la mañana es la búsqueda temprana que produce el hallazgo que transforma la vida financiera del creyente de la administración de la escasez hacia la mayordomía de la abundancia. La oración que declara sobre las finanzas la bendición de Deuteronomio 28. En esas horas de unción activa el favor de Dios sobre cada transacción económica del día que sigue, predisponiendo los corazones de las personas en posición de influencia económica hacia el creyente con una apertura y una generosidad que ninguna habilidad de negociación natural podría generar con la misma consistencia o la misma potencia sobrenatural. La cuarta área de transformación es el área de la salud. El creyente que ora consistentemente entre las 4 y las 6 de la mañana declarando sobre su cuerpo la voluntad de Dios expresada en 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Está activando sobre su cuerpo físico la misma unción que Jesús llevaba cuando toda la multitud procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. No porque la oración de la madrugada sea una fórmula mágica de sanidad instantánea, sino porque la consistencia de la declaración de la voluntad de Dios sobre el cuerpo en la oración ungida de la madrugada crea en el espíritu del creyente un ambiente de fe hacia la salud que es el ambiente en el que el poder sanador de Dios opera con mayor libertad y mayor consistencia. Declara sobre cada sistema del cuerpo la restauración y la renovación que el propósito de Dios para esa vida requiere.
Declara sobre la mente la paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Y declara sobre las emociones la sanidad de cada herida, que el tiempo no ha cerrado completamente y que el poder del Espíritu Santo en la oración ungida de la madrugada puede sanar con la especificidad de un cirujano que conoce exactamente dónde aplicar el instrumento para producir la curación que la herida específica requiere. La quinta área de transformación es el área del propósito y el llamado. Esta es quizás el área más profunda de todas, porque es el área en que la oración ungida de la madrugada produce la transformación más comprensiva y más permanente. El creyente cuya vida está marcada por la confusión de propósito, por la sensación de estar haciendo cosas pero no avanzando hacia algo que genuinamente corresponde a lo que fue creado para ser y hacer, necesita específicamente el tipo de claridad de propósito que solo la oración consistente en las horas de unción de la madrugada puede producir. Porque la claridad de propósito no llega a través de la acumulación de más información sobre las opciones disponibles. Llega a través de la revelación del Espíritu Santo en los momentos de quietud genuina en que el espíritu del creyente está suficientemente libre de las presiones y las expectativas del exterior para recibir la comunicación del interior que lleva la especificidad del propósito divino. Y las horas entre las 4 y las 6 de la mañana son el ambiente más consistente de esa quietud genuina disponible en el ciclo completo del día. La oración que se ora en esas horas, con la pregunta específica de Señor, muéstrame el propósito para el que fui creado, y los pasos específicos que debo dar para avanzar hacia él, es la oración que activa en el espíritu del creyente el depósito de claridad de propósito que el Jeremías 29:11 promete como la intención soberana de un Dios que conoce los planes que tiene, planes de bienestar y no de calamidad para dar a su pueblo un futuro y una esperanza. Hay bloqueos en la vida del creyente que no responden a la oración general porque no son obstáculos generales. Son fortalezas específicas construidas por el enemigo en áreas específicas de la vida a través de eventos específicos, acuerdos específicos y violaciones covenantales específicas que crearon en el ámbito espiritual las condiciones para que el bloqueo se estableciera y se mantuviera con la persistencia que lo hace tan frustrante de confrontar para el creyente que ora y cree y persiste, y sin embargo encuentra que la misma pared que ha estado impidiendo el avance en esa área específica continúa en su lugar, con una solidez que desafía la lógica de la fe. Estos bloqueos que han resistido por años no son evidencia de que Dios no está escuchando, ni de que la fe del creyente es insuficiente, ni de que el propósito que el creyente está buscando cumplir no es realmente la voluntad de Dios. Son evidencia de que la estrategia de oración que se ha estado aplicando, aunque genuina y sincera, no ha sido lo suficientemente específica ni lo suficientemente informada sobre la naturaleza del bloqueo que está siendo confrontado como para producir el tipo de desmantelamiento preciso que la fortaleza específica requiere. Y la oración ungida de las 4 a las 6 de la mañana es el contexto de mayor potencia espiritual disponible para el creyente que quiere finalmente orar con la especificidad que desmantela lo que ha resistido durante años. El primer tipo de bloqueo que la oración ungida de la madrugada desmantela es el bloqueo de la fortaleza mental. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La fortaleza mental no es simplemente un patrón de pensamiento negativo que puede ser superado a través de la disciplina cognitiva y el pensamiento positivo.
Es una estructura en el ámbito espiritual sobre la mente del creyente que el enemigo construyó a través de la repetición de mentiras específicas que fueron creídas en momentos de vulnerabilidad y que con el tiempo se solidificaron en la arquitectura del pensamiento del creyente, de manera que comenzaron a sentirse no como mentiras del enemigo, sino como la realidad objetiva de quién es y de lo que es posible para él. Estas fortalezas mentales se expresan como la limitación que se siente real aunque contradiga la palabra de Dios, como la incapacidad de recibir el amor de Dios sin las calificaciones que la religión o la historia familiar han instalado como condiciones previas necesarias, como el miedo que se activa automáticamente ante ciertas categorías de oportunidad o de relación o de crecimiento. La oración ungida de las 4 a las 6 de la mañana desmantela las fortalezas mentales porque opera en el momento de máxima claridad espiritual con la especificidad de la guerra apostólica que 2 de Corintios 10 describe, aplicando las armas poderosas en Dios sobre las estructuras específicas que han estado gobernando el pensamiento y declarando en su lugar la mente de Cristo que 1 de Corintios 2:16 establece como la herencia de cada creyente que tiene el Espíritu de Dios. El segundo tipo de bloqueo es el bloqueo de las puertas abiertas al enemigo a través del pecado no confesado y la desobediencia no resuelta. 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La limpieza de toda maldad que este versículo promete incluye la limpieza de las bases legales que el pecado no confesado había creado para el enemigo en la vida del creyente. Porque el pecado no confesado no es simplemente un asunto de relación vertical entre el creyente y Dios que afecta únicamente la calidad de esa relación. Es también un asunto de autoridad espiritual que crea en el ámbito espiritual sobre la vida del creyente las condiciones en las que el enemigo puede operar con una libertad que la confesión y el arrepentimiento genuinos eliminan completamente. La oración ungida de las 4 a las 6 de la mañana, que incluye la confesión específica de los pecados conocidos, la renuncia de los acuerdos que esos pecados establecieron con el enemigo y la declaración de la limpieza que la sangre de Jesucristo provee, cierra cada puerta que el pecado no confesado había abierto y establece sobre la vida del creyente la atmósfera de santidad en la que el favor sobrenatural de Dios puede fluir sin los obstáculos que el enemigo había estado usando para bloquear ese flujo. El tercer tipo de bloqueo es el bloqueo de las palabras maldición pronunciadas sobre la vida del creyente por otras personas o por el creyente mismo. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y las palabras de limitación, de fracaso predicho, de identidad negativa que otras personas han pronunciado sobre el creyente, ya sea deliberadamente como maldición intencional o inadvertidamente como crítica descuidada o expectativa negativa, tienen en el ámbito espiritual un peso real que puede crear bloqueos reales en las áreas de la vida sobre las que fueron pronunciadas. El padre que le dijo al hijo que nunca llegaría a nada. El maestro que declaró que no tenía la capacidad para el nivel que estaba intentando alcanzar. El líder religioso que profetizó limitación sobre la vida del creyente usando el lenguaje espiritual de la humildad como cobertura para la desconfianza genuina en el potencial que Dios había depositado en esa vida. Todas esas palabras tienen peso en el espíritu y la oración ungida de la madrugada que específicamente renuncia a cada una de esas palabras, que las declara nulas y sin efecto sobre la base de que la palabra de Dios tiene mayor autoridad sobre la vida del creyente que cualquier palabra que cualquier ser humano haya pronunciado sobre él, es la oración que desmantela ese bloqueo específico y libera en el espíritu del creyente el potencial que esas palabras habían estado suprimiendo. El cuarto tipo de bloqueo es el bloqueo de los votos y acuerdos no santos que el creyente hizo en el pasado sin comprender completamente las consecuencias espirituales de lo que estaba acordando. Los juramentos hechos en organizaciones que tienen sistemas espirituales en conflicto con el reino de Dios.
Las promesas hechas en momentos de desesperación que fueron dirigidas hacia fuentes de poder que no eran el Dios del cielo. Las participaciones en prácticas de adivinación o de ocultismo que parecían inofensivas desde la perspectiva de una fe inmadura, pero que establecieron en el ámbito espiritual sobre la vida del creyente acuerdos que continúan ejerciendo su influencia hasta que son específicamente renunciados y cancelados a través de la oración autorizada. La oración ungida de las 4 a las 6 de la mañana, que identifica y renuncia específicamente a estos votos y acuerdos no santos, que aplica sobre ellos la autoridad de la sangre de Jesucristo y que declara en su lugar el señorío exclusivo de Cristo sobre cada área de la vida que esos acuerdos habían estado comprometiendo, es la oración que cierra definitivamente esas puertas y establece la plena soberanía del Espíritu Santo sobre el territorio espiritual que los acuerdos del pasado habían cedido al enemigo. Padre, me presento ante ti en esta hora entre las 4 y las 6 de la mañana como un guerrero espiritual equipado con la autoridad que la sangre de Jesucristo ha provisto y decidido a orar en esta hora con la especificidad y la potencia que la situación de mi vida requiere y que la unción de esta ventana de tiempo hace posible de una manera que ningún otro momento del día puede replicar. No vengo a ti con la oración vaga del creyente que espera resultados generales de peticiones generales. Vengo con la especificidad del que ha entendido que el cielo responde a la oración específica, que el favor sobrenatural fluye hacia la fe informada, y que la guerra espiritual produce victorias duraderas cuando el creyente que la emprende sabe exactamente qué está derribando y por qué y con qué autoridad lo hace. Esa autoridad es la sangre de Cristo. Ese conocimiento es la palabra de Dios. Y esa especificidad es la que este guión de oración está construyendo ahora en el espíritu de cada creyente que lo ora en esta hora de la madrugada. Declaro en el nombre de Jesucristo la guerra espiritual completa y sin concesiones sobre cada asignación del enemigo que ha estado operando contra mi vida, mi familia, mis finanzas, mi salud, mi propósito y mi destino. Reprendo cada espíritu de limitación que ha estado operando en el ámbito espiritual sobre mi vida con el propósito de mantenerme por debajo del nivel de avance y de influencia que el propósito de Dios para mi vida requiere. Reprendo cada espíritu de retraso que ha estado consumiendo el tiempo que Dios ha asignado para el cumplimiento de sus promesas en mi vida, creando la sensación de que las cosas siempre están a punto de moverse, pero nunca llegan a moverse con la velocidad y la plenitud que la fe y la oración invertidas en producir ese movimiento justificarían. Reprendo cada espíritu de sabotaje financiero que ha estado destruyendo el excedente que la provisión de Dios ha estado produciendo antes de que pueda acumularse en la abundancia que el propósito de Dios pretende que opere como el recurso de mi asignación en la tierra. Y reprendo cada espíritu de confusión que ha estado nublando la claridad de propósito, haciendo que las decisiones simples parezcan complicadas y que el camino que Dios ha señalado parezca menos claro de lo que la palabra de Dios establece que debería ser para el creyente cuyo Padre es el Dios de toda sabiduría y dirección. Cada una de estas asignaciones recibe ahora en el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre ante el que toda rodilla se dobla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, el aviso de desalojo de cada área de mi vida sobre la que han estado operando. No tienen autoridad legal para continuar. La sangre de Jesucristo que cubre mi vida ha cancelado cada acuerdo que les dio acceso. La obra terminada del Calvario ha juzgado cada asignación que están ejecutando. Y la autoridad que Cristo otorgó a cada creyente en Lucas 10:19 para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo sin que nada les dañe, es la autoridad que estoy ejerciendo en esta oración. Salen, ahora, de cada área de mi vida, para nunca regresar.
Cierro ahora, en el nombre de Jesús, cada puerta que el pecado no confesado, los acuerdos no santos, las palabras maldición y las violaciones covenantales de mi pasado abrieron al enemigo en el ámbito espiritual sobre mi vida. Confieso ante ti, Padre, con la especificidad que el arrepentimiento genuino requiere. Cada área en que mi desobediencia creó las condiciones para el bloqueo que he estado experimentando. Recibo tu perdón completo sobre la base de 1 de Juan 1:9, que promete que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y para limpiarme de toda maldad. Recibo esa limpieza ahora. Y sobre la base de esa limpieza, declaro que cada puerta que esos pecados y esos acuerdos habían abierto está ahora cerrada, sellada con la sangre de Jesucristo, bloqueada con la autoridad del Espíritu Santo y protegida con el escudo del favor sobrenatural de un Dios que es más grande que todo lo que el enemigo tiene contra mí. Declaro ahora sobre mi linaje la ruptura generacional de cada maldición que fue establecida en mi sangre a través de las iniquidades de mis ancestros, cada patrón de pobreza generacional, cada corriente de enfermedad generacional, cada tendencia de fracaso generacional que ha estado repitiéndose en mi familia de generación en generación con la consistencia que solo una asignación espiritual mantenida activa puede producir. Declaro que esa asignación es terminada ahora en esta generación, en esta hora de la madrugada, a través de esta oración que aplica la obra terminada del Calvario sobre cada iniquidad generacional que le dio acceso legal al enemigo para establecer esos patrones en mi sangre. Gálatas 3:13 declara que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa redención es completa, es comprensiva, y es la base legal sobre la que estoy declarando que la corriente de maldición generacional sobre mi linaje termina aquí y que la corriente de bendición generacional del pacto de Abraham comienza aquí, en esta generación, y fluye hacia adelante con un impulso creciente hacia cada generación que vendrá después de mí. Declaro sobre mi vida en esta hora la manifestación sobrenatural de todo lo que ha sido retenido por los bloqueos que acabo de desmantelar en esta oración. Cada bendición que el bloqueo financiero estaba impidiendo que llegara. Cada puerta que el bloqueo de propósito estaba manteniendo cerrada. Cada relación que el bloqueo de identidad estaba impidiendo que se estableciera. Cada nivel de salud que el bloqueo físico estaba limitando, y cada dimensión de la unción y la autoridad espiritual que el bloqueo de los acuerdos del pasado estaba suprimiendo. Todo eso está siendo liberado ahora en el nombre de Jesús. Está fluyendo hacia mi vida desde el ámbito invisible hacia el ámbito visible con la velocidad y la completitud de lo que fue preparado en el cielo y que únicamente los bloqueos que acabo de derribar habían estado retrasando en su manifestación. Lo recibo todo, con gratitud, con expectativa y con la certeza del pacto de alguien que sabe que el Dios que prometió lo que está declarando es el Dios que no puede mentir, que no puede fallar y que nunca ha preparado algo para uno de sus hijos para luego negarle la manifestación cuando ese hijo se presenta en fe genuina a reclamarlo en la hora que el cielo designó para que esa reclamación produjera su resultado sobrenatural. En el nombre de Jesucristo. Amén. La oración ungida que fue orada entre las 4 y las 6 de la mañana no termina su trabajo cuando el creyente dice amén y el día comienza a reclamar su atención. La unción que fue activada en esas horas de la madrugada no es un estado espiritual que se mantiene automáticamente a través del transcurso del día independientemente de lo que el creyente haga, piense o diga en las horas que siguen. Es una impartación real y poderosa que requiere prácticas específicas de sostenimiento para que su potencia se mantenga activa a través del día completo y no sea erosionada gradualmente por las presiones, las distracciones y las influencias que el día activo inevitablemente introduce en la vida del creyente que no ha aprendido a proteger deliberadamente lo que recibió en la madrugada. Aprender a mantener la unción después de la oración no es un lujo espiritual reservado para los más avanzados en la fe.
Es una necesidad práctica para todo creyente que quiere que la inversión de las horas de la madrugada produzca fruto que dure a través del día completo y no solo en los primeros minutos después de la oración, cuando la atmósfera del encuentro todavía es palpable. La primera práctica de sostenimiento de la unción es la práctica de la guardia de la boca. Proverbios 21:23 dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma, guarda de angustias. Y en el contexto del sostenimiento de la unción después de la oración de la madrugada, la guardia de la boca es la práctica más crítica y la más frecuentemente descuidada de todas las prácticas de sostenimiento disponibles. Porque lo que el creyente declara con su boca en las horas que siguen a la oración ungida de la madrugada puede sostener o sabotear la unción que esa oración activó con una eficiencia que ninguna otra variable del día puede replicar. El creyente que ora con fe y declaración entre las 4 y las 6 de la mañana y luego sale al día declarando sus miedos, confirmando sus limitaciones, quejándose de sus circunstancias y usando su lengua para reproducir la narrativa de derrota que la oración de la madrugada había comenzado a desmantelar, está creando en el ámbito espiritual una contradicción que divide el fruto de la oración entre lo que la fe de la madrugada sembró y lo que la lengua del día está sembrando simultáneamente. La guardia de la boca, después de la oración ungida, significa la disciplina deliberada de alinear cada declaración del día con la fe que fue expresada en la oración de la madrugada. Significa negarse a confirmar con la lengua las circunstancias que la oración ha declarado superadas. Significa hablar sobre la propia vida, sobre la familia, sobre las finanzas y sobre el propósito con el mismo nivel de fe y expectativa que fue expresado en las horas de la unción, no porque la negación de la realidad sea una virtud espiritual, sino porque la declaración de la realidad del pacto sobre la realidad de la circunstancia es el ejercicio de la fe viva que Santiago 2:17 describe como necesaria para que la fe produzca su fruto. La segunda práctica de sostenimiento es la práctica de la gratitud continua. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice que en todo den gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud continua después de la oración ungida de la madrugada no es el cumplimiento religioso de una instrucción bíblica sobre el comportamiento correcto del creyente. Es el mantenimiento activo de la atmósfera espiritual en la que la unción fluye más libremente. Porque la gratitud es la expresión de la fe en la bondad del Dios que imparte la unción. Es la declaración práctica y continua de que el Dios que encontró al creyente en la madrugada y depositó su unción sobre él es el mismo Dios que está presente en el mediodía y en la tarde y en el anochecer. Que la bondad que fue experimentada en la madrugada no estaba limitada a esas horas, sino que es el carácter consistente de un Dios que no cambia, y cuya misericordia como Lamentaciones 3:23 declara es nueva cada mañana. La gratitud continua es la actitud del corazón que mantiene los ojos abiertos para ver la actividad de Dios a lo largo del día, que reconoce sus movimientos en las circunstancias ordinarias del día activo y que responde a cada reconocimiento con el agradecimiento que alimenta la fe y sostiene la unción que la fe activó en la madrugada. La tercera práctica de sostenimiento es la práctica de la oración corta y continua a lo largo del día. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Y en el contexto del sostenimiento de la unción después de la madrugada, orar sin cesar no significa la imposibilidad de mantener una oración formal y estructurada durante las horas de la actividad normal del día. Significa el hábito de la conversación continua con Dios que mantiene la conexión espiritual establecida en la madrugada activa a través del transcurso del día. Son los momentos de reconocimiento antes de una conversación difícil. La pausa de 10 segundos antes de tomar una decisión importante para decir, Señor, dame sabiduría. El agradecimiento espontáneo cuando algo sale bien, que reconoce la mano de Dios detrás de lo que podría haber sido atribuido a la habilidad o la suerte.
El pedido breve de dirección cuando la situación no tiene la claridad suficiente para navegar con confianza. Cada una de estas oraciones cortas es un acto de conexión que mantiene activo el canal entre el espíritu del creyente y el espíritu de Dios, que fue abierto en la madrugada, y que la continuidad de la oración a través del día mantiene abierto contra los intentos del enemigo de cerrarlo gradualmente a través de la acumulación de las presiones y distracciones del día activo. La cuarta práctica de sostenimiento es la práctica de proteger la mente de los inputs que erosionan la unción. El creyente que salió de la oración de la madrugada cargado con la unción del Espíritu Santo y que inmediatamente se sumerge en el ciclo de noticias negativas, de contenido que alimenta el miedo y la ansiedad, de redes sociales que generan comparación y envidia, está exponiendo la unción fresca de la madrugada a los inputs que tienen la mayor capacidad de erosionarla porque operan directamente contra los depósitos que la oración de la madrugada produjo. La claridad de propósito que fue depositada en la madrugada es erosionada por el contenido que produce confusión y distracción. La paz que sobrepasa el entendimiento que fue activada en la madrugada es erosionada por el consumo de noticias que alimentan la ansiedad. Y la fe expectante que fue establecida en la madrugada es erosionada por la comparación que produce descontento. Filipenses 4:8 da el estándar del input que sostiene la unción y no la erosiona. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Aplicar ese estándar deliberadamente en las elecciones de contenido de las horas que siguen a la oración de la madrugada es uno de los actos de mayordomía espiritual más prácticos y más efectivos disponibles para el creyente que quiere que la unción de la madrugada sostenga su potencia a través del día completo. La quinta práctica de sostenimiento es la práctica del descanso deliberado en Dios cuando las presiones del día alcanzan su punto máximo. El punto de mayor presión del día, el momento en que la acumulación de demandas y conflictos y decisiones y frustraciones alcanza el nivel que amenaza con abrumar los recursos del creyente, es también el punto en que la tentación de responder reactivamente en lugar de responder desde la unción es más fuerte. Y la práctica del descanso deliberado en Dios en ese momento, el acto de pausar aunque sea por un momento antes de responder para recordar deliberadamente quién es el creyente en Cristo y qué fue depositado en su espíritu en la madrugada, es el acto de fe que más directamente mantiene activa la unción en los momentos en que las presiones del día están ejerciendo la mayor presión sobre ella. Mateo 11:28 dice que Cristo invita a los cargados a venir a Él para darles descanso. Ese descanso no es solo el descanso de la noche de sueño. Es el descanso del espíritu que en los momentos de mayor presión del día activo elige la quietud del corazón anclado en Cristo sobre la reactividad del creyente que ha olvidado temporalmente lo que recibió en la madrugada. Hay señales específicas y verificables de que la oración ungida entre las 4 y las 6 de la mañana está produciendo resultados reales en el ámbito espiritual y natural de la vida del creyente, y aprender a reconocerlas no es simplemente un ejercicio de autoconfirmación devocional. Es el desarrollo de la capacidad de discernimiento espiritual que permite al creyente identificar los movimientos de Dios en las circunstancias ordinarias de su vida, crecer en la confianza de que la práctica está produciendo lo que promete y cultivar la gratitud específica que el reconocimiento del trabajo de Dios en su vida genera y que a su vez alimenta la continuidad de la práctica que produce las señales que están siendo reconocidas. La primera señal es la señal de la paz persistente. No la paz emocional que llega y se va con los cambios de las circunstancias, sino la paz profunda, estructural e independiente de las circunstancias que Filipenses 4:7 describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento.
El creyente que está orando consistentemente entre las 4 y las 6 de la mañana comenzará a notar que su nivel de ansiedad en respuesta a las mismas categorías de circunstancias que antes producían ansiedad significativa ha disminuido de una manera que no puede ser completamente explicada por los cambios en esas circunstancias, porque en muchos casos las circunstancias no han cambiado todavía. Lo que ha cambiado es la calidad de la paz con que el creyente habita esas circunstancias. Esta es la primera y más confiable señal de que la oración ungida de la madrugada está produciendo en el espíritu del creyente el trabajo de transformación que el Espíritu Santo realiza en las vidas de los que se posicionan consistentemente en su presencia en las horas de máxima unción. La segunda señal es la señal de la claridad de propósito creciente. El creyente que ha estado viviendo con la sensación de confusión vocacional, de no saber exactamente a qué está llamado o qué paso específico debe dar a continuación, comenzará ya a notar después de semanas de oración consistente entre las 4 y las 6 de la mañana que esa confusión está siendo reemplazada gradualmente por una claridad que no llegó a través de un momento dramático de revelación, sino a través de la acumulación de los depósitos de dirección que el Espíritu Santo fue haciendo en el espíritu del creyente en las horas de la madrugada. Esta claridad creciente se manifiesta como la sensación de que el camino siguiente es más visible hoy que hace un mes, de que las decisiones que antes parecían imposiblemente complejas tienen ahora una cualidad de evidencia que las hace navegables, de que el sentido del propósito que siempre fue una sensación vaga ha comenzado a tomar la forma específica y accionable de una dirección concreta que puede ser caminada en obediencia práctica. Esta es la señal del depósito de dirección de la madrugada operando en el tiempo. La tercera señal es la señal del favor en las relaciones. El creyente que practica la oración ungida de la madrugada comenzará a notar que las personas en su vida, especialmente las personas en posición de autoridad sobre las decisiones que afectan su vida, están respondiendo a él con una apertura y una generosidad que tiene una calidad sobrenatural que trasciende lo que las dinámicas naturales de esas relaciones justificarían por sí solas. El jefe que recuerda el nombre del creyente cuando hay una oportunidad de promoción. El cliente que recomienda los servicios del creyente sin haber sido solicitado. El funcionario que acelera el proceso que debería haber tomado meses. Estas manifestaciones del favor sobrenatural en las relaciones son la señal visible en el ámbito natural del escudo de favor que el Salmo 5:12 describe como la cobertura del Señor sobre el justo y que la oración ungida de la madrugada activa sobre cada relación significativa de la vida del creyente. La cuarta señal es la señal de las puertas inesperadas. El creyente que practica la oración ungida de la madrugada comenzará a experimentar la apertura de oportunidades que no fueron producidas por sus propios esfuerzos de generarlas. Conexiones que llegaron de fuentes que no había identificado como posibles fuentes de esas conexiones. Y avances en áreas donde el progreso había sido lento y difícil, que llegan con una velocidad y una completitud que tienen la textura de lo sobrenatural. Estas puertas inesperadas son la manifestación específica del favor de Dios que fue activado en la oración de la madrugada, fluyendo hacia el día en la forma de las oportunidades, las conexiones y los avances que corresponden exactamente al nivel de propósito que fue declarado en la oración. No siempre llegan de la manera que el creyente había anticipado ni a través de los canales que había identificado como los más probables. Frecuentemente llegan de maneras que el creyente no podría haber planeado ni producido por sí solo, lo cual es precisamente la señal de que su fuente es sobrenatural y que el origen de la apertura está en la oración de la madrugada y no en la habilidad natural del creyente. La quinta señal es quizás la más significativa de todas y es la señal del impacto sobre otras personas. El creyente que practica la oración ungida de la madrugada de manera consistente comenzará a notar que las personas que interactúan con él en el transcurso del día están siendo afectadas por esa interacción de maneras que no pueden ser completamente explicadas por la personalidad o las habilidades relacionales naturales del creyente.
Las conversaciones que producen en las otras personas una reflexión que ellas mismas describen como inusual. Las palabras que el creyente dice sin haber planificado decirlas que llegan al corazón del oyente con una precisión que solo el Espíritu, que conoce los corazones de todos los hombres, podría haber producido. La presencia del creyente en un ambiente que cambia la atmósfera de ese ambiente de una manera que otros notan aunque no siempre puedan nombrarlo. Estos son los signos de la unción activa que Lucas 4:18 describe como el Espíritu del Señor sobre el ungido, que produce en cada encuentro con otras personas el tipo de impacto que solo el poder sobrenatural del Espíritu Santo puede generar. Y la fuente de esa unción activa sobre la vida del creyente es el encuentro consistente con Dios en las horas entre las 4 y las 6 de la mañana, que ha estado acumulando en el espíritu del creyente el nivel de unción que ahora se derrama naturalmente sobre cada ambiente y cada persona que ese espíritu toca. Hay una mañana que este mensaje ha estado construyendo hacia desde la primera palabra del primer subtópico. No la mañana del reloj que marca las 6 de la mañana y señala el final de la ventana de oración que acabas de honrar con tu presencia y tu fe, sino la mañana más grande, la mañana del avance que el cielo ha estado preparando sobre tu vida en el ámbito invisible mientras tú has estado posicionándote consistentemente en la oración ungida de las 4 a las 6 de la mañana con la fe y la expectativa de alguien que ha entendido que estas horas no son una inconveniencia biológica a ser gestionada, sino una cita divina a ser honrada. Esa mañana no es una posibilidad que depende de que las circunstancias se alineen correctamente o de que el nivel de tu fe alcance el umbral misterioso que produce el avance que has estado esperando. Es la consecuencia inevitable del posicionamiento correcto mantenido con la consistencia correcta ante el Dios que prometió que los que le buscan de mañana le hallarán. Todo lo que este mensaje ha abordado desde la unción de la madrugada hasta el patrón bíblico del madrugador, desde la primera oración ungida hasta la guerra espiritual que desmantela los bloqueos generacionales, desde las áreas de transformación específica hasta las prácticas de sostenimiento de la unción a través del día, ha sido la construcción deliberada de un fundamento de comprensión que transforma la experiencia del despertar entre las 4 y las 6 de la mañana de una perturbación del descanso en la cita más importante del día. La comprensión de que estas horas llevan una unción específica que no está disponible de la misma manera en ningún otro momento. La comprensión del patrón bíblico que conecta cada historia de avance sobrenatural extraordinario con un madrugar que precedió a la manifestación que el avance produjo. La comprensión de los bloqueos específicos que la oración ungida de la madrugada tiene el poder de desmantelar cuando es orada con la especificidad de la guerra apostólica que la situación requiere. La comprensión de las señales que confirman que la práctica está produciendo los resultados que el Espíritu Santo prometió para la vida del creyente que se posiciona en esa ventana con fe genuina y expectativa real. La invitación de este momento final no es la invitación a añadir una nueva disciplina espiritual a una lista que ya tiene más cosas de las que el día puede sostener. Es la invitación a una reorientación del día entero alrededor de la práctica que determina la calidad de todo lo demás que ese día contiene. Porque el creyente que honra consistentemente la ventana entre las 4 y las 6 de la mañana con la oración ungida que este mensaje ha descrito, no simplemente tiene una mejor experiencia devocional antes de que el día comience. Tiene un día diferente. Sus relaciones son diferentes porque el favor sobrenatural que la oración activó está operando sobre ellas. Sus decisiones son diferentes porque la claridad de propósito que el Espíritu depositó en la madrugada está guiándolas. Su capacidad de navegar la adversidad es diferente porque la fortaleza sobrenatural que la unción impartió está sustentándola.
Y su impacto sobre las personas que interactúan con él es diferente porque la unción que recibió en la madrugada se derrama naturalmente sobre cada encuentro del día, de maneras que producen el tipo de transformación en otras personas que ninguna habilidad natural podría generar con la misma consistencia. Cuando te despiertes la próxima vez entre las 4 y las 6 de la mañana, no alcances el teléfono. No luches por recuperar el sueño que el Dios que no duerme ni se adormece ha interrumpido deliberadamente porque tiene algo para ti en esa hora que no puede entregarte en ninguna otra. Responde como Samuel respondió cuando finalmente entendió que la voz en la noche era la voz de Dios y no la de Elí. Dilo en voz alta o en el silencio de tu corazón. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y luego ora la oración ungida que este mensaje te ha enseñado a orar. Órala con la especificidad y la autoridad y la expectativa de alguien que ha entendido que esta hora no es ordinaria, que la unción que está disponible en ella no es ordinaria, y que el Dios que te convocó a ella no va a dejarte vacío de manos cuando te presentes con fe genuina a recibir lo que preparó para ti antes de que salieras del sueño esta mañana. Esta mañana todo cambia. No porque las circunstancias vayan a cambiar instantáneamente al momento de decir amén, sino porque el posicionamiento de tu espíritu ante el Dios de la madrugada que este mensaje ha producido en ti es el cambio que produce todos los demás cambios. La unción está aquí. La ventana está abierta. Y el Dios que te despertó está esperando la oración que activa todo lo que tiene preparado para ti. Gloria a Jesús por este mensaje. Si te conmovió, escribe Amén para honrarlo. Haz clic a la izquierda para leer otro mensaje inspirador y suscríbete para no perderte las buenas nuevas de Cristo. Que Dios te bendiga y te anime.